Punto 301. Un secreto. Un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, paz Christi in regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Punto 302. Tu crucifijo. Por cristiano, debieras llevar siempre contigo tu crucifijo y ponerlo sobre tu mesa de trabajo y besarlo antes de darte al descanso y al despertar, y cuando se rebele contra tu alma el pobre cuerpo, bésalo también. Punto 303. Pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que le quieres. Punto 304. Procura lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior. Punto 305. Me has escrito. La sencillez es como la sal de la perfección, y es lo que a mí me falta. Quiero lograrla con la ayuda de él y de usted. Ni la de él ni la mía te faltarán. Pon los medios. Punto 306. Que la vida del hombre sobre la tierra es milicia, lo dijo Job hace muchos siglos. Todavía hay comodones que no se han enterado. Punto 307. Ese modo sobrenatural de proceder es una verdadera táctica militar. Sostienes la guerra, las luchas diarias de tu vida interior, en posiciones que colocas lejos de los muros capitales de tu fortaleza, y el enemigo acude allí, a tu pequeña mortificación, a tu oración habitual, a tu trabajo ordenado, a tu plan de vida, y es difícil que llegue a acercarse hasta los torreones, flacos para el asalto de tu castillo, y si llega, llega sin eficacia. Punto 308. Me escribes y copio. Mi gozo y mi paz. Nunca podré tener verdadera alegría si no tengo paz. ¿Y qué es la paz? La paz es algo muy relacionado con la guerra. La paz es consecuencia de la victoria. La paz exige de mí una continua lucha. Sin lucha no podré tener paz. Punto 309. Mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios, porque en los juicios humanos se castiga al que confiesa su culpa, y en el divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. Punto 310. In Duimini Dominum Jesum Christum,
revestíos de nuestro Señor Jesucristo, decía San Pablo a los romanos. En el sacramento de la penitencia es donde tú y yo nos revestimos de Jesucristo y de sus merecimientos. Punto 311. La guerra. La guerra tiene una finalidad sobrenatural, me dices, desconocida para el mundo. La guerra ha sido para nosotros. La guerra es el obstáculo máximo del camino fácil, pero tendremos al final que amarla como el religioso debe amar sus disciplinas. Punto 312. Poder de tu nombre, Señor. Encabecé mi carta como suelo. Jesús te me guarde, y me escriben. El Jesús te me guarde de su carta ya me ha servido para librarme de una buena. Que Él les guarde también a todos. Punto 313. Ya que el Señor me ayuda con su acostumbrada generosidad, procuraré corresponder con un afinamiento de mis modos, me dijiste, y yo no tuve nada que añadir. Punto 314. Te escribí y te decía, me apoyo en ti, tú verás qué hacemos. ¿Qué íbamos a hacer sino apoyarnos en el otro? Punto 315. Misionero. Sueñas con ser misionero. Tienes vibraciones a lo Xavier y quieres conquistar para Cristo un imperio. El Japón, China, la India, Rusia, los pueblos fríos del norte de Europa, o América, o África, o Australia. Fomenta esos incendios en tu corazón, esas hambres de almas, pero no me olvides que eres más misionero obedeciendo. Lejos geográficamente de esos campos de apostolado, trabajas aquí y allí. ¿No sientes, como Xavier, el brazo cansado después de administrar a tantos el bautismo? Punto 316. Me dices que sí, que quieres. Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro? ¿Como una madre quiere a su hijo? ¿Como un ambicioso quiere los honores? ¿O como un pobrecito sensual su placer? No, entonces no quieres. Punto 317. ¿Qué afán ponen los hombres en sus asuntos terrenos? Ilusiones de honores, ambición de riquezas, preocupaciones de sensualidad. Ellos y ellas, ricos y pobres, viejos y hombres maduros, y jóvenes y aun niños, todos igual. Cuando tú y yo pongamos el mismo afán en los asuntos de nuestra alma, tendremos una fe viva y operativa, y no habrá obstáculo que no venzamos en nuestras empresas de apostolado. Punto 318. Para ti, que eres deportista, qué buena razón es esta del apóstol.
nescitis quod qui in stadio currum omnes quidin currum, sed unus acipi bravium, sit currite ud comprehendatis. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, aunque todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo ganéis. Punto 319. Recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Punto 320. Fomenta esos pensamientos nobles, esos santos deseos incipientes. Un chispazo puede dar lugar a una hoguera. Punto 321. Alma de apóstol, esa intimidad de Jesús contigo, tan cerca de Él tantos años, ¿no te dice nada? Punto 322. Es verdad que a nuestro sagrario le llamo siempre Betania. Hazte amigo de los amigos del Maestro, Lázaro, Marta, María, y después ya no me preguntarás por qué llamo Betania a nuestro sagrario. Punto 323. Tú sabes que hay consejos evangélicos. Seguirlos es una finura de amor. Dicen que es camino de pocos. A veces pienso que podría ser camino de muchos. Punto 324. Quia id homo cepit a edificare et non potuit consumare. Comenzó a edificar y no pudo terminar. Triste comentario, que si no quieres, no se hará de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad.